Hola, les habla el profe Yus. Hoy vamos a ver en el programa Predim 2020 cómo se realiza el predimensionamiento de un edificio con una estructura en sistema combinado. Entonces, aquí en el menú de inicio entramos a sistema combinado. Lo primero que vemos son las losas, la posibilidad de hacer las losas en el sistema combinado. Entramos allí y tenemos, pues primero que todo, seleccionar, recuerden la opción del tipo de divisiones. Entonces, en el ejemplo que estamos trabajando, tenemos una losa, nos hablan de que la losa es una losa maciza sobre viguetas metálicas. Entonces, cuando tenemos viguetas metálicas, lo que hacemos es aprovechar que el material, el metal, tiene una capacidad de trabajo en luces grandes. Entonces, si armamos las viguetas, las ubicamos hacia el sentido corto. Entonces, por ejemplo, esta vigueta de una sección pequeña tendría la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en una luz menor a la requerida. La siguiente vigueta del siguiente tamaño, o la siguiente vigueta comercial, digamos, del siguiente tamaño, sería una vigueta mucho más grande y tendría una capacidad para una luz mucho mayor. O sea que si nosotros simplemente cogemos esta vigueta, la cortamos a la medida y la ponemos aquí, estamos de alguna manera desperdiciando la capacidad que tiene esa vigueta de trabajar en una luz más grande. Acá vamos a poner una vigueta de una sección grande para una luz que puede trabajar en una luz grande para trabajar en una luz corta. Entonces, de alguna manera estamos desperdiciando. Entonces, por eso se opta por ubicar y dimensionar las viguetas para trabajar en el sentido más largo de la, de- entre los apoyos. Entonces, suponiendo que esto fueran los apoyos, entonces lo que haríamos sería poner esta vigueta hacia el lado largo y dimensionarla para esas dimensiones para esas luces, digamos, para esa luz larga. Entonces, en los sistemas de losas con viguetas metálicas es preferible armar la vigueta hacia la otra dirección. En el programa Predim, esa opción está aquí abajito, está la opción de dimensionar con las viguetas aquí, ¿cierto? Predimensionamiento de viguetas metálicas, ya sea con una losa maciza o con un steel deck sobre las vigas de concreto. Entonces, esa es la opción que vamos a utilizar. Entonces, sí, ubicaríamos las viguetas en ese sentido. Y recuerden que las viguetas metálicas se colocan a separaciones máximas de 2 metros cuando es steel deck, pero cuando es losas macizas con otro tipo de losas macizas, digamos, convencionales, entonces las separaciones ya son menores, ¿sí? Estaríamos hablando de 1 metro más o menos. Bien, entonces este es el proyecto que tenemos, entonces vamos a ubicar las viguetas metálicas allí, entonces las luces más largas son las de 9 metros, entonces pensaríamos en manejar, tenemos divisiones en drywall, es lo primero que recuerden que hay que definir, entonces las divisiones en drywall ya están allí definidas, y pues la luz más grande aquí para esas viguetas es de 9 metros.
ubicamos los 9 metros, y eso nos da un espesor del entrepiso de 40 centímetros. Esos 40 incluyen la vigueta y son estos de aquí, ¿cierto? Incluyen la vigueta, incluyen la losa por encima de la vigueta, que en este caso sería de 10 centímetros. O sea que nuestra vigueta en realidad tiene 30 centímetros de altura. Volviendo acá, entonces la dirección de armado sería esta, la luz larga, ¿cierto? Esta sería una vigueta de ese edificio, ¿cierto? Esa losa. Estas serían las vigas de amarre y estas serían las vigas de carga. Eh, Tenemos que dimensionarlas también. Entonces, la idea es que para la vigueta vamos a usar una luz de 9 metros. Para la viga de amarre, entonces tenemos que ir acá, ¿cierto? Que como las vigas de amarre tienen la misma dirección que la vigueta, entonces serían paralelas a ella y tendrían estas mismas luces. En este caso, pues tendríamos que considerar esta luz que es de un apoyo continuo, esta luz que es de un apoyo continuo, la mayor de las dos es la de los 7 metros, ¿cierto? Es la de los 7 metros y la mayor de las luces allí para ese sería 7 metros para un apoyo continuo, ¿cierto? Serían 7 metros aquí. Serían 7 metros aquí. Y para ambos apoyos continuos sería esta luz de 9 metros aquí. Entonces la luz que manejaríamos sería 9 metros para ambos apoyos continuos y eso nos daría las dimensiones de nuestra viga de amarre, que sería de 30 por 45. En el caso de la viga de carga es esta que está aquí, ¿cierto? Y entonces las luces de la carga, de la viga de carga, pues tiene dos voladizos, ¿cierto? Tiene uno de 2 metros y uno de 1 metro. Entonces trabajaríamos con el mayor de los dos, que sería, este es para vigas de carga, ¿cierto? Entonces el mayor voladizo sería 2 metros. Entre las luces intermedias, entonces todas son de ambos apoyos continuos, ¿cierto? Y la mayor es esta de 6 metros. Entonces colocaríamos en ambos apoyos continuos 6 metros. Un apoyo continuo no lo consideramos porque como tiene los voladizos ya eliminan esa opción de un solo apoyo continuo, que sí la tienen esta viga de acá, por ejemplo, que tiene este apoyo donde la losa termina allí. Bien, entonces eso quiere decir que nuestra viga de carga sería de 30 por 30 como mínimo, pero por cuestión de las luces, pero no podemos hacerla menor no podríamos hacerla menor a la viga de amarre, entonces tendríamos que optar por tomar las dimensiones de la viga de amarre. O sea que nuestra viga de carga tendría estas mismas dimensiones de 30 por 45 y nuestra vigueta, nuestra losa, tendría un espesor de 40. Si vamos luego a las cargas, entonces en las cargas trabajaríamos para las cargas, miren que ya aquí nos dibujó la vigueta metálica, entonces tendríamos una losa maciza sobre vigueta metálica, esa sería la opción que escogeríamos. Que no hay casetones en ese caso, pero hay que escribirlo porque el programa puede tener aquí otro valor por defecto, entonces hay que cerciorarse que se coloque ahí que no hay casetones. El, la baldosa es de cemento, entonces aquí le colocaríamos baldosa de cemento.
El cielo falso es en icopor, entonces ahí ya está señalado, cielo falso en icopor. El uso de este edificio es residencial, ya está en residencial, lo mismo para los muros, sería una opción de uso residencial. Bien, el ancho de la vigueta, recuerden, el ancho de la vigueta es la mitad de, más o menos una vigueta de 30 centímetros sería la mitad de esa dimensión, o sea que estaríamos hablando de 15 centímetros, ¿sí? Y la separación de las viguetas estaría del orden de, entonces, si tomamos una placa de 10 centímetros para esta vigueta, nos devolvemos aquí a las losas de concreto, nos podemos devolver aquí a las losas de concreto. Aquí está la opción de losa maciza y entonces si tuviéramos una losa eh, de, por ejemplo, 1 metro de luz, eso nos darían 5 centímetros de espesor, ¿cierto? Si tomamos 2 metros, entonces podríamos hacer una losa hasta de 10 centímetros. Entonces la opción de 2 metros es posible para esa losa, ¿sí? Entonces podríamos trabajar con 2 metros. Si la losa es de 10 centímetros. Si tomáramos 1 metro, entonces la losa tendría que ser de 5 centímetros. Entonces ahí ya está nuestra losa y aquí están las cargas pues, que se van a considerar. Entonces, finalmente la carga de servicio es de 8.61. Esta es la carga que se va a utilizar para dimensionar las columnas. Sí, las columnas. Bien. Entonces regresamos al menú y aquí tenemos las columnas de concreto. Entonces primero se dimensionan las columnas. Estos son, si la losa fuera en concreto, está en otro video, está esta configuración cuando las losas son en concreto o las losas convencionales y vamos al sistema combinado para mirar lo que son las pantallas de concreto, las columnas y las pantallas. Entonces en las columnas ya entramos ahí al menú, en las columnas del sistema combinado, entonces lo que se hace es tomar la columna la columna interior que tenga mayor área aferente a su alrededor, o sea que le corresponda más carga, una columna central. Entonces vamos a tomar esta que alrededor tiene dos luces de 9 metros y en una dirección y en la otra dirección entre 6 y 5 metros. Esa es la luz que vamos a tomar. Recuerden que nuestro edificio tiene 7 pisos, entonces ahora trabajamos con ese valor. Bueno, entonces esta área aferente es lo que vamos a meter aquí en este espacio. Entonces ya sabemos que nuestro edificio tiene 7 metros y que vamos a trabajar con una altura de 3 metros en promedio y que la cubierta es una losa en concreto. Pues esta opción también hay que incluirla. Si no está señalada, entonces aquí el menú me despliega cubierta liviana o losa en concreto, entonces yo puedo allí sacar esa opción. Y entonces ya están las cargas aquí, ¿cierto? Que las trae de allá del otro módulo, que es de 8.6. Y entonces nos resta es colocar los valores del área aferente. Entonces el área aferente correspondería a las dimensiones de este rectángulo que está aquí dibujado.
Y pues la luz X sería la mitad de estos 9 metros más la mitad de estos 9 metros. O sea, sería 450 por acá y 450 por acá, que en últimas me dan estos 9 metros. También se puede sacar como el promedio de las luces adyacentes a la columna en la dirección que se esté mirando. Entonces 9 más 9 dividido 2 sería 9. Esa es la luz de cálculo para ese rectángulo del área aferente. Y en el otro sentido, pues también puede ser el promedio de estas dos. 6 más 5 serían 11, dividido 2 serían 5,5. O lo que es lo mismo, la mitad de 6 que es 3 y más la mitad de 5 que es 2,5, entonces eso nos da el valor de 5,5. Estos son los valores entonces que yo voy a incluir aquí y entonces cambio 9 y 5,5. Ya con esos valores, entonces el programa me calcula las dimensiones de la columna, entonces me dice que es una columna cuadrada de 55 por 55 y una columna rectangular de 40 por 75. Baja las dimensiones de las columnas con relación al sistema de pórtico, ¿cierto? Que en este caso para 7 metros estaría del orden de unos 70, 75 centímetros podría estar, y entonces se bajan un poco esas dimensiones. Si fuera rectangular podría usar 40 por 75 y si voy a usar una columna de diámetro circular pues tendría un diámetro de 75 centímetros. Bueno, regreso al menú porque nos queda faltando las pantallas en concreto. Entonces estamos hablando del sistema combinado y el sistema combinado requiere un sistema combinado con pantallas, entonces requiere de dimensionar y esas pantallas. Entonces aquí tenemos nuevamente el proyecto, ¿cierto? Y los datos. Los datos que me pide el programa son el número de pisos, la altura de esos pisos y las dimensiones en planta del edificio. O sea, las dimensiones totales de la planta del edificio, ¿sí? Entonces, en este caso, el número de pisos decíamos que son 7. Eh, la altura de los pisos 3 metros y las dimensiones en planta de este edificio son de 20 por 40. Entonces, ahí las ubicamos 20 por 40 y entonces el programa me dice que yo necesito 4 pantallas de 3 metros de largo por 25 centímetros de espesor. Entonces él me da la dimensión de la pantalla en el largo y en el ancho, ¿sí? La altura es la misma altura del edificio, pues la altura de la pantalla va a ser la altura del edificio porque las pantallas deben ir desde la cimentación hasta la cubierta completas y continuas. Bien, entonces ese sería el número de pantallas que se requeriría. ¿Cómo colocarlas? Entonces siempre la idea es que la ubicación se haga equilibrando las rigideces, que las pantallas lo que hacen es proveer rigidez, gran rigidez, entonces lo que se hace es equilibrar para que esa rigidez no vaya a causar problemas de torsión. Entonces, básicamente, si yo tuviera que poner 4 pantallas en cada dirección, como dice aquí, entonces, por ejemplo, esta sería una opción, ¿cierto? Colocar las pantallas. Lo mejor es colocarlas en la periferia, ¿cierto? O sea, en las fachadas, es lo más efectivo. Si se colocan al interior, baja un poco la efectividad de las pantallas, pero igualmente es efectivo, ¿cierto? Entonces, pues igual ustedes plantean, como arquitectos, plantean esas pantallas ahí y el ingeniero hará los chequeos respectivos de las derivas y determinará si esas pantallas allí, con esas dimensiones que ustedes están sugiriendo, ¡pum! Bien.
Esa es una opción y entonces las de las otras 4 que van en la otra dirección se podrían colocar, por ejemplo, en estos puntos. Y ahí ya tendrían una opción de ubicación de las pantallas. También podrían, por ejemplo, no tienen que ser como espejos aquí, que si esta está aquí, esta tiene que estar acá, no. Esta podría moverse a lo largo de este eje, ¿cierto? Estas pantallas podrían moverse a lo largo de este eje como se muestra aquí. Entonces no es totalmente simétrico en cuanto a geometría, no hay una simetría geométrica, pero sí hay una simetría eh, de rigidez, ¿sí? Este lado es igual de rígido que este lado, independiente que la pantalla no esté puesta en la misma posición exacta, pero con respecto a un eje central sí conserva la misma distancia, que es lo que es importante ahí para el equilibrio de rigidez. Que estas pantallas estén más o menos a la misma distancia del eje de simetría. Y en la otra dirección, pues si yo pongo estas aquí, no es obligación que yo ponga, que las ponga las del otro lado, las ponga aquí. Es obligación poner las dos en este eje, ¿cierto? Para que queden a igual distancia del eje de simetría, pero no es obligación ponerlas a esta misma altura, sino que yo las podría poner, por ejemplo, aquí. Pues eso es lo importante, que se maneje el equilibrio de la rigidez. Otras opciones serían, por ejemplo, estas, ¿sí? Entonces, observen que siempre se conserva las mismas distancias al lado y lado al eje de simetría, ¿cierto? No importa que no estén exactamente en la misma, alineadas, pues, esta con esta, ¿sí? Y aquí también con este eje de simetría de aquí también estarían a la misma distancia, digamos, perpendicular al eje, ¿no? Es distancia perpendicular al eje. Entonces, eso es equilibrio de rigidez, ¿sí? Otra opción sería esta, miren, ¿sí? Es simétrica y es equilibrada, pero como les decía, estas pantallas podrían correrse para acá si se necesitara. Ustedes pueden jugar con este. Lo que no deben hacer es concentrarlas pues tan en un punto, ojalá que estén separaditas, pero igualmente se puede, pero es menos efectivo, ¿sí? Esta opción también es válida, pero no tan efectiva, no tan recomendable, pero se utiliza, a veces se utilizan por ejemplo, se hace solo un cajón aquí en el centro que es el mismo foso de los ascensores o de los puntos fijos. ¿Sí? La mejor sí, definitivamente sería como algo así, ¿sí? En lo más externo posible, ubicar las pantallas. Bien, eso es en eso consiste el predimensionamiento de los sistemas, del sistema combinado. Recuerden que ustedes cuando vuelven al menú y pueden ver los resultados aquí resumidos, y entonces aquí les va a mostrar los valores los valores del predimensionamiento de la losa, del entrepiso, el resumen de las cargas, el valor de las columnas y el resumen de las pantallas, ¿cierto? De cuántas pantallas y de qué dimensión. Recuerden este detalle muy importante que como en este caso la viga de amarre nos dio, porque la luz es más larga en ese sentido, ¿cierto? De la viga de amarre, nos dio de 30 por 45 y la viga de carga nos dieron menores a esas vigas, entonces hay que igualar esos valores. Bien, Bien, eso es todo. Muchas gracias.